Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con nuestro ya conocido compañero y camarada Manuel Sutherland desde Venezuela. Buenas, Manuel, ¿qué tal estás? Bueno, gracias por invitarme, es un honor estar acá en tu programa. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y traernos las noticias pues desde dentro, desde una mirada profesional como es la tuya de economista y economista marxista. Nada más y nada menos. Bien, Manuel, primera pregunta. ¿Qué ocurrió y quién se presentaba en las elecciones del 28 de julio? Sí, bueno, el 28 de julio es el resultado de un proceso electoral muy desigual, muy poco competitivo. El gobierno inhabilitó a varios candidatos de derecha, de izquierda, de centro. No solamente a María Corina Machado, que había ganado las primarias, sino, por ejemplo, a Leocenis García, que es de centro, y a Andrés Giuseppe, que es de izquierda. Entonces, entre candidatos de centro e izquierda se inhabilitaron a varios, se secuestraron varias tarjetas políticas, el Partido Comunista se le quitó su tarjeta y se la dio a una directiva chavista, y a Patria para Todos, Bandera Roja, Tupamaros, un montón de partidos fueron secuestradas sus tarjetas y se le entregaron a direcciones pro gobierno. En esas elecciones, María Corina Machado no podía salir en televisión, estaba completamente censurada y tampoco podía moverse en avión porque estaba prohibido y había una serie de prohibiciones absurdas que hicieron que la movilización de ella con el Mundo González fuera tuviera mucha dificultad. Y cuando se llegó a eso, se llegó con un tarjetón donde Nicolás Maduro tenía 13, 14 tarjetas a su favor. El candidato Edmundo González tenía 3. Habían 39 tarjetas, ¿Te habían refieres 13 candidatos. que cada tarjeta es un partido político, entiendo? Correcto, exactamente. Cada tarjeta es un partido político, había 10, 12 candidatos y muchos de esos candidatos la población los llamaba alacranes porque consideraba que eran candidatos que habían recibido dinero del gobierno para hacer su campaña y vender la idea de pluralidad. No había ninguna mujer en el tarjetón porque el gobierno de alguna manera extraña como que impidió que mujeres se anotaran políticamente para competir. Cuando inhabilitaron a María Corina Machado, Corina Lloris era la sustituta y el gobierno simplemente dijo que no y no la inscribieron sin ningún proceso judicial ni ninguna excusa. Entonces, el 28 de julio es el resultado de un proceso muy desigual donde el gobierno gastó enormes cantidades de dinero, hasta puso propaganda en Nueva York, en una de las torres de allá aparecía la propaganda del Gallo Pinto y la oposición no tenía prácticamente ningún espacio ni en radio ni en televisión para poder hacer su trabajo. Eso ya lo vi yo cuando estuve allí en 2008, 2009, que la idea era, como los medios privados están a favor de la derecha, pues aquí no les damos ni agua, ¿no? Y yo decía, pero bueno, si es un medio estatal tienes que darle pluralidad. No salían ni de broma, ¿no? Prácticamente nada, supongo que después sería peor incluso. Manuel, sabes que tenemos poco tiempo, vamos rápido, queremos que esta entrevista sea lo más sintética posible y llegue a la mayoría del público posible. Te iba a preguntar por el Partido Comunista de Venezuela, ya lo has hecho, ya me has dicho lo que ha pasado con él. Te pregunto ahora, sobre todo, para todos aquellos camaradas que nos están viendo que no viven en Venezuela, ¿cómo funciona el sistema de votación? Porque es un sistema particular, es informatizado. ¿Me puedes explicar de una manera más somera posible cómo funciona? Sí, el sistema electoral venezolano desde el año 97, 98 empezó a convertirse en un sistema electrónico. Hay pantallas táctiles donde la gente puede tocar la pantalla y votar por el candidato de su preferencia. El sistema te arroja un ticket como un comprobante bancario de un cajero electrónico, por decirlo de alguna manera, que las personas pueden verificar su voto y meterlo en una caja. La Ah, genial. mayoría, exacto, la mayoría de centros electorales tiene entre 2 y 3 mesas. Hay en Venezuela unos 15.000 centros electorales
y hay unas 30.023 mesas, 30.026 mesas habilitadas para votar. Cuando la jornada de votación termina, se hace un sorteo del 54% de las mesas, es decir, si hay dos mesas, se abren las dos cajas y se hace un cotejo de lo que había en la caja, uno por uno, contra el acta que arroja la máquina de la votación. Si eso es correcto y eso es un evento público, todo el mundo puede entrar y oír y puede ser grabado incluso, la gente dice, bueno, Maduro sacó 10 votos y Edmundo sacó 10 votos. Aprobado, aprobado, sí, es lo que salió en la caja, perfecto. Los testigos firman, se imprime un acta, hay copias para tres testigos de los principales partidos y se le da el botón de transmitir. Esa transmisión se realiza directamente desde la máquina y llega al centro de totalización de transmisión y luego totalización del CNE, Consejo Nacional Electoral. La transmisión se realiza por una vía completamente ajena al Internet. Es una Sí, eso te línea, iba a preguntar. exacto, es una línea de cobre, una línea que no tiene Como ninguna telefónica, ¿no? una línea telefónica común, pero que está alejada de cualquier conexión a Internet. Es una línea totalmente muerta y directa al Consejo Nacional Electoral. Luego, en la sala de transmisión se hace acopio de todas las transmisiones, se va a la sala de totalización. En la sala de totalización los testigos presencian la sumatoria en los monitores de cada estado y luego se firma el acta de totalización primera que se convierte en el primer boletín, que es el que lee el presidente del Centro Nacional, del Consejo Nacional Electoral, y al día siguiente se dan los resultados mesa por mesa, embajada por embajada, sitio por sitio, y los partidos políticos además, en la misma noche, tienen un CD con toda la información digital de todos los votos que se hicieron por todas partes. Suena bien, suena bastante bien. Alguna gente me criticó hace poco porque hice una entrevista para un par de televisoras españolas el 27 de julio, donde mi opinión es que el sistema electoral venezolano es bastante robusto. Es bastante robusto, el sistema electrónico es muy bueno, tiene además 17 auditorías previas y tiene 3 auditorías posteriores y es bastante confiable el sistema como tal. Hay gente que me criticó y dijo que yo era chavista, que no sé qué. Y yo lo que he estudiado de ese sistema y lo que ha dicho el Centro Carter, que es especialista en eso, es que es uno de los mejores sistemas del mundo. Entonces, con eso que has dicho, que te agradezco profundamente, que ha sido una descripción perfecta, detallada y sintética, la gran pregunta, ¿ha habido fraude? Y si ha habido, ¿cómo es posible? Ok, la cuestión que la oposición argumenta es que ha habido un intento de fraude. Es decir, ha habido un intento de manipulación de los resultados de la votación. Desde la izquierda, el centro, la derecha, todas las personas coinciden, casi todas, en que el resultado que se leyó en el primer boletín, en la noche del 28 de julio, no es el resultado que arrojan las actas que el CNE, la máquina, imprimió para cada uno de los testigos. Por ponerlo de una manera simple, el acta te aparece 10 votos para el mundo, 10 votos para Maduro. Acta Mm, número uno de una mesa uno, de un centro uno. Si sí. tú totalizas esas actas, haces la sumatoria de cada una, te va a dar un resultado X. Lo que dice la oposición es que ese resultado X no tiene nada que ver con lo que dijo el señor Amoroso la noche de las elecciones. ¿Quién es ese Eso señor? es el presidente del Consejo Nacional Electoral. El Vale, presidente dijo, aquí Maduro sacó 51,4% y Edmundo sacó 45,2% y otros candidatos sacaron 4,6%. La tendencia es irreversible. Ya ganó Maduro. eso es lo que Pero dijo el presidente del eso es lo que CNE. ha dicho el señor Amoroso, exactamente como te lo cuento. Entonces, claro, ahí surgen tres dudas fundamentales. Lo Perdona primero, una cosa, Manuel, ¿y qué dijo el sí, chavismo?
O sea, porque aquí está hablando de una victoria del 51,4 frente al 45,2. ¿El Sí. chavismo dijo que esos resultados eran correctos o dijo otros resultados? No, 51,4 para Maduro y Sí, 44 para sí, Edmundo, perdona. 44,6. Claro, ellos salieron a celebrar y dijeron que eso estaba perfecto, que maravilloso, que triunfó la democracia, etcétera. Mm. La cuestión es que ellos habían contado 10 millones de votos y faltaban por contar 2.400.000. La diferencia entre Maduro y Edmundo eran 700.000 votos. Entonces, si faltan 2.400.000, no puede ser una ventaja irreversible. Ese es el primer error fundamental, ¿no? El segundo error radica en que a Amoroso, al señor Amoroso, se le olvidó hablar de los votos nulos. Los votos nulos, según su conteo, fueron cero. Y Qué es raro. imposible que, que en votaciones haya cero voto nulo en 10 millones de votos. Es prácticamente imposible. Lo tercero es que los porcentajes que se dieron para cada candidato y para los otros, los tres porcentajes que se dieron, más el porcentaje del total escrutado, daban números demasiado redondos, daban números en 0,000 hasta el quinto decimal. Es decir, 51,400000. Y eso para que te dé ese número así es una probabilidad de uno entre 10.000, para que te dé uno. Pero si eso, para que te den los tres en 40000 es una probabilidad entre 100 millones. Joder. Entonces, es imposible matemáticamente que eso pueda ser válido. Y el adicional al tercer punto es que los resultados no se han publicado nunca. ¿Qué llamo Eso es yo lo más grave, resultados? ¿no? Sí, claro. ¿Qué es lo que llamo yo resultados? Resultados es cuántos votos sacó el partido PSUV. No se sabe. ¿Cuántos votos saqué yo en el estado Zulia? No se sabe. ¿Cuántos votos sacó la mesa tal por tal sitio? No se sabe. Entonces, esas son las cuatro dudas fundamentales que se tienen sobre los resultados electorales. Pero Manuel, sobre la cuarta, porque esa es brutal, ¿no? O sea, mm, ¿cómo no han publicado? O sea, cuando no la oposición habla de las actas, está hablando de los datos de la máquina, ¿no? Esa que Correcto. envía por el cable de cobre que has dicho. Entonces, Que no, imprime en el centro electoral, sí, porque cuando estás en la máquina, antes de hacer la transmisión, se le da a imprimir, luego de verificar el físico con lo que dice la máquina, y se tienen tres actas, la original y las tres copias, para el partido que saca más votos, el segundo y el tercero, que vale, generalmente era Edmundo, Maduro y otro candidato adicional. Entonces, claro, las 24.500 actas que tiene la oposición son las 24.500 actas que imprimió la máquina del CNE. Esa impresión tiene más o menos 7 elementos de seguridad. Es como un billete. sí, Tiene un papel especial, tiene un sellado especial, tiene un sí, número hash, tiene un número especial irreproducible y tiene un código QR. sí. Bueno, está Ese, bastante bien. claro, ese código QR te permite escanear cualquier acta y te aparecen los resultados de cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos. Bien, entonces, la información de todas las actas, has dicho que la oposición tiene 24.500. ¿Cuántas son las actas totales? Las actas totales son exactamente igual al número de mesas, 30.026. Vale, ¿y qué dice la oposición? ¿Qué datos tiene? La oposición ha hecho una totalización de esas 24.500 actas, más o menos, que es el 83% de las actas totales. ¿Qué Según resultado daría? exacto, ese resultado sería Edmundo 7.300.000, Nicolás Maduro 3.400.000 y los demás partidos sacarían un resto de 300.000, 250.000 Sí, y sí, unos 1.211 votos nulos. sí.
Y ahí los datos no son cifras de esas raras, ¿no? Que sean una probabilidad entre No mil, hay, de 100 hecho, millones. ninguno termina en cero. Vale, vale, vale. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el Consejo Nacional Electoral, ¿no? El CNE, tiene obligación de publicar esas actas? Sí, ¿Se ha hecho en otras convocatorias o esto que le están sí. pidiendo es algo exótico? No, el CNE tiene la obligación por la Ley de Orgánica de Procesos Electorales de publicar en 48 horas toda la totalización de los votos y darle a todos los candidatos que participaron un CD que dice exactamente cuántas personas votaron por ti y en qué sitio. Claro, claro. Es una obligación de la ley de procesos electorales en 48 horas dar esos resultados y lo normal, lo que hablamos como derecho consuetudinario, es que el CNE publica luego de 8 horas todos los resultados en la página web. Bien, Donde, esto, perdona, sí, Ujú. no, dime, no. Sí, Que dime, perdón. no, Dime. es que, sabes, como estoy intentando aquí, porque es muy interesante todo lo que estás hablando, pero estoy intentando darle forma y que nos quepa, ¿no? En el formato de tiempo que hemos visto. Esto no ha pasado. Yo he oído algo, o sea, ¿cuáles las razones que el gobierno esgrime para no haber hecho esto que entiendo que ha hecho en otras convocatorias? O sea, ¿por qué ahora no presenta, o sea, no ha presentado pruebas, ¿no? Por decirlo así. O sea, Sí, actualmente, corrígeme si me equivoco, el gobierno ha dicho unos resultados, pero no ha presentado ninguna prueba. correcto. Ha dicho que eso es lo que ha dado su conteo, pero no ha mostrado los resultados reales, ¿no? Ha dicho lo que la gente generalmente habla como un resultado servilleta. Un resultado servilleta es algo que vas escribiendo y que vas colocando encima de algo. Y el resultado servilleta es lo que pudiera explicar por qué los números son tan redondos, porque Ya, todos terminan en 000. Ahora, hay solamente 3 elecciones donde el CNE no ha cumplido con estos requisitos. La Asamblea Nacional Constituyente 2017, las elecciones del PSUV internas, que se hicieron en 2016, si no me equivoco, y las elecciones que se hicieron en 2024, las del Esequibo. Esas son las únicas tres perdona, elecciones. perdona, Manuel, ¿las del 2024 cuáles son? Disculpa. Eso es el referendo del Esequibo. ¿Eso El qué era? gobierno organizó un referendo para preguntarle a los venezolanos 5 preguntas. Si estábamos de acuerdo con que el territorio Esequibo es nuestro, si estábamos de acuerdo con que la Guayana Esequiba debería ser un estado como tal y varias cosas. Y- En esos 3 procesos la oposición no participó vale. y no hubo testigos de mesa y no hubo nada, no hubo auditorías, no hubo nada y el gobierno dio cualquier cifra y nadie cuestionó la cifra. Nadie la cuestionó con pruebas, por decir Sí, algo. claro, esta es la Porque, diferencia con ahora, claro. exacto, la diferencia con ahora es que los testigos electorales de la oposición y los del gobierno también, obviamente, tienen las actas mesa por mesa. Claro. Por ejemplo, Entonces, dime. no, no, pon el ejemplo y ahora te pregunto. Sí, por ejemplo, si tú votas en el Santo Tomás de Aquino, Colegio Santo Tomás de Aquino, Sí, y hay una sola mesa, la oposición tiene la mesa donde tú votaste, donde John votó y te aparece los votos de cada que sacó cada partido y cada candidato. sí. Está totalmente discriminado, tiene firma del operador de la máquina, tiene firma de los testigos del PSUV, firma de los testigos de la oposición y del presidente de la mesa. Entonces, eso es un documento oficial y lo que hizo la oposición fue simplemente pasar cada acta a una página web, se llama Resultados con Venezuela, y también una que se llama Macedonia del Norte, donde tú puedes meter tu DNI, tu número de cédula, y te aparece la mesa donde tú votas y el resultado de esa mesa con el acta. Y te aparece el código QR que tú puedes escanear y revisar si realmente hace match. Y una pregunta, Manuel, ¿por qué, o sea, la oposición tiene 24.500 actas, ¿por qué no tiene las 30.026? ¿Porque en esas mesas no tenía testigos o por qué? Sí, hubo una lamentable operación para negarle a los testigos de mesa las actas.
Mm, En sitios donde el gobierno era muy fuerte, militares y colectivos y oficiales impidieron que los testigos de la oposición entraran, participaran madre mía. o tuvieran el acta. Porque la ley dice, los tres principales partidos tienen que llevarse una copia del acta, los tres, por ley. Pero Y entonces, aquí se están produciendo muchas ilegalidades. correcto, son muchas irregularidades y son demasiadas acciones ilegales. Pero qué dice el gobierno? ¿O ya la gente se ha acostumbrado a que lo que el gobierno diga es palabra de Dios? O qué pasa? Quiero decir, o sea, quiero decir, la gente que pueda honestamente, imagínate, ¿no? Alguien que sea chavista y que dice, bueno, no me gustan cómo se hacen muchas cosas, pero prefiero votar al chavismo que no que vengan los de centro derecha o llámale X, ¿no? eh, a esas personas ya no las respetan o ya piensan que van a decir amén a todo lo que hagan. O sea, no hay un mínimo de decir un mínimo de decoro, un mínimo de vamos a intentar presentar las cosas de un modo o no, o esto se ha perdido, ya da igual. Nadie va a criticar, nadie va a preguntar nada. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que hay tres cosas, ¿no? Lo primero, hay un miedo muy grande en la población obrera. La población obrera teme que le quiten el trabajo, le quiten el bono o le quiten la bolsa de comida con que el gobierno eh, de alguna manera distribuye un poco la renta, ¿no? Sí. Una persona en un edificio que diga que el gobierno es muy malo puede ser, se le puede eliminar su beneficio, ¿no? Su dádiva, su prebenda. Lo segundo, hay un control social muy fuerte sobre el empleado público, donde el empleado público es presionado para votar por el gobierno de diferentes maneras, ¿no? Incluso obligándoles a ir a manifestaciones y cosas de esas, ¿no? Los obligan a ir a manifestaciones, a vestirse de rojo, etcétera, etcétera. Lo tercero es que hubo una campaña para decir que la oposición es fascista, ultrafascista y que iba a quitar, de alguna manera, los beneficios, los pequeños beneficios sociales que se otorgan y que el voto podía ser, podía no ser anónimo y que el gobierno podía saber por quién votabas. Mm. Entonces, esos tres factores asustaron mucho a la gente y bueno, entonces la gente está en una sensación de terror, de que la policía te pueda llegar a tu casa y meterte preso por ¿Eso es cualquier real? cosa. Se ha producido represión estos días? Sí, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero las cifras que se están manejando es que han asesinado a 24 personas en las protestas y hay como La policía, ¿no? En el 2.300. enfrentamiento con la policía. Policías, militares, colectivos, etcétera. Y son personas que van sin armas, son personas que han ido a protestar. Ahí hay vandalismo, como en toda protesta masiva. Hay gente que se excede y Mm, quema un caucho o rompe una estatua. claro, Han el destruido anonimato. como cinco. Mm, Claro, han destruido cinco estatuas de Chávez, las han derribado, de mm, Chávez y de algún otro político chavista. sí. Entonces, claro, eso se ha reprimido brutalmente y Ah, hay tratos crueles, hay mucha crítica sobre la violación sistemática de derechos humanos de esas personas presas. ¿Y cuántas personas se calcula que han detenido? Como 2.400 más o menos. Bueno, y de hecho, Maduro comentó, ¿no? Que iba a abrir unas prisiones o no sé qué, ¿no? Que iba a habilitar. O sea, que quiero decir que no es algo, que es algo obvio, ¿no? Que es visible, no lo ocultan, que se está Sí, produciendo esas acciones. de hecho, la cifra la dio Maduro hace tiempo, que habían 2.000 y pico de personas presas y que iban a abrir dos cárceles más para hacer centros de reeducación ideológica y para llevarlos eh, a trabajos para hacer carreteras y ese tipo de ¿En cosas. serio? ¿Reeducación Están los ideológica? videos, eso está en los videos. ¿Esto lo dijo Maduro? Sí, está lo dijo en un meeting. Una cosa, cuando me estabas diciendo esto, es un pequeño pie de nota, cuando me estabas diciendo que destruyeron estatuas, Cinco. estaba pensando, ya verás,
estaba pensando en estatuas de Simón Bolívar. Cuando me has dicho que eran de Chávez, ya Sí, esto sería para, sería para hacer otro episodio, otro capítulo sobre el culto a la personalidad. Si hay culto a la personalidad de Chávez en Venezuela, que intuyo la respuesta, ¿no? sí, hay muchas más estatuas, ¿no? Y muchas más cosas, pero las que estaban en sitios donde no estaban bien resguardadas fueron destruidas, cinco o seis. Yo me Eh, acuerdo, perdona, sí, ajá, dime. sí, sí, No, me dime, acuerdo dime. cuando la primera vez que llegué a Venezuela y llegué ahí al aeropuerto, ahí en Caracas, y había un cartel gigante, como nunca he visto de ningún cartel político, donde salía Chávez así con el dedo para arriba y un satélite. A lo mejor te recuerdas eso. Sí, sí, en Maiquetía, sí, claro, claro, sí, Sí, sí. y yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es, digo, yo creo que los carteles de Stalin eran más pequeños. Te lo digo en serio. Y yo me Seguro, acuerdo sí, 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 Y sí, yo me acuerdo seguro, que seguro. dije, oye, ¿esto? Y dice, no, es que la gente chavista decía, no, es que esto es necesario para el pueblo porque es muy ignorante y si no, no lo entiende. Digo, no Dios sé, mío. digo, pues educa, ¿no? Se supone que estás haciendo un camino al socialismo y tal. Bueno, en fin, no me detengo con eso, simplemente era un pie de nota. La oposición, bueno, una cosa muy rápida. ¿Había observadores internacionales de Naciones Unidas? Ok, el gobierno como 15 días antes rechazó la observación de la Comunidad Europea que había sido acordada en los acuerdos de Barbados y los acuerdos de Doha, ¿no? Les retiró la invitación o como ellos dijeron, los desinvitaron. Ahora, Esto es un nuevo es verbo. un nuevo héroe, sí, Te voy a desinvitar para mi cumpleaños porque no me te caes voy a bien. desinvitar. Madre mía. Entonces, esa desinvitación, como le llaman ellos, se extendió para otras empresas, organizaciones que habían manifestado su intención de venir y pasó que el día antes de la elección devolvieron a varias personas que venían de aviones para tratar de ver la elección. Expresidentes, venía el presidente de México, expresidente de México, Vicente Fox, venían diputados del PP, por ejemplo, ¿Que dijeron que no? los devolvieron, llegaron al aeropuerto y los volvieron a montar en el avión. Madre mía, pero una cosa más. Y perdona que insista con el tema de la ONU, que es que lo desconozco. La ONU tenía una comisión de veeduría pequeña, eran como 5 personas solamente, que iba simplemente a dar un informe secreto, un informe confidencial para ¿Ellos, el propio secretario. a eso se les dejó entrar o no? Ellos estuvieron acá, sí, pero el ¿Y han informe de dicho ellos es algo? secreto Ah, y no pueden comunicar nada. El que eh, hizo la el centro observación Carter, seria fue el Centro Carter. eso te iba a preguntar, que son bastante objetivos, ¿no? Hasta donde yo sé. Bueno, el Centro Carter ha sido acusado de chavista, ¿no? Desde el año 99. El Centro Carter ha venido a las grandes elecciones nacionales y generalmente ha hecho informes positivos Sí. de la elección. Y el ministro de la Defensa dijo que el Centro Carter hace par de semanas, 3 semanas, era la institución más prestigiosa del mundo en relación a la cuestión electoral. Y ahora el centro Carter está poniendo en duda los resultados oficiales, ¿no? ¿O El cómo es? Centro Carter está diciendo que el verdadero ganador de las elecciones es Edmundo González Urrutia por una ventaja de 35 puntos más o menos. 35 puntos, estamos hablando de 35%. O Más o menos, si no mal me acuerdo, 60 y pico a 30 y pico. sea, una distancia brutal. Una distancia, una paliza histórica y el Centro Carter analizó las actas de la oposición y vieron que las actas de oposición son verídicas. Vale, entonces esto huele fatal. Lo siguiente es, la oposición creo que mm, ha convocado una manifestación, ¿no? Global o no sé qué, eso para cuándo es y El 17. tiene, tiene visos de servir para algo, porque supongo que esto, sin un acuerdo de la comunidad internacional, no hay posibilidad de que esto salga por ningún sitio, ¿no? Bueno, y la manifestación del 17 de agosto trata simplemente de volver a que el tema no muera. En los primeros días después de la elección, las ciudades estaban completamente paradas.
nadie fue al trabajo, todo el mundo estaba encerrado en la casa, hubo una represión muy fuerte y un miedo muy, muy sólido. Entonces, la oposición está tratando de hacer una manifestación pacífica, grande, multitudinaria, para que el tema de, de la elección no pase por debajo de la mesa. Estamos hablando que probablemente sea la diferencia más grande en la historia de las elecciones venezolanas. Madre mía. En ese sentido, aquí lo que te quería preguntar, porque al final la cuestión se dirime desde hace mucho tiempo. En este sentido, le doy la razón a Goldstein con el tema del sistema mundo. Los apoyos internacionales de Venezuela, ¿cuáles son? Sé que hay un cierto papel de Brasil, Colombia y México, ¿no? Que serían como aliados de izquierda, que están como pidiendo que presenten las actas. ¿Cuáles son los principales apoyos de Venezuela? ¿Es China? ¿Es Rusia? Sí, ¿Quién no va a presentar ningún problema? ¿Quién va a decir esto está bien? O ya bueno, incluso es Estados ya, Unidos o si es la Unión Europea. sí, ya cerca de 40 países han felicitado a Maduro y han dicho que todo está perfecto, que Sin pruebas. Todo felicitaciones, está perfecto sin pruebas. sin resultado, con una cuestión de fe, de confianza. Ahí está Sí, Rusia, Cuba, Nicaragua, Irán, China, Corea del Norte, Vietnam, Bolivia. Esos son los países y hay un montón de países de África y de Centroamérica, de isla, países pequeños, pero sí, los que se los, esperaban. claro, pero los países que son en teoría aliados de Maduro, aliados ideológicos como Colombia, México y Brasil, han exigido que se presenten los resultados. Luego dijeron que se presentaran las actas y luego están hablando de una observación internacional para un conteo de votos. ¿Y en qué piensas que va a acabar esto? Es Esa es la difícil, propuesta. es difícil porque esto te da el grado de magnitud de dificultad que existe, ¿no? Porque Lula es una persona muy chavista, amigo íntimo de Chávez y del proceso. Petro también. Y AMLO es una persona muy pro gobierno, ¿no? Pero ni siquiera ellos han podido dorar la píldora y evitar la necesidad de mostrar el resultado. Porque eso es como si, por ejemplo, tú ganas el Bonoloto y el Bonoloto te da 10 millones de euros y tú vas a la lotería y dices, gané. Y tipo de la lotería te dice, bueno, muéstrame el ticket. No, 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 pero ¿por qué te tengo que mostrar el ticket? Que eso no tiene nada que ver, pero voy a buscar un Y abogado a y fuimos a mí, tribunales y tal, y no sé qué, y, bla, bla, y me hackearon la imperialista. computadora. Claro, porque ¿cuál es la excusa que da el gobierno? Una cosa Ah, que eso se te iba nos a pasó. preguntar. Sí. Sí, el gobierno dice que ha recibido 30 millones de ataques esa noche y a partir de esa noche al sistema de transmisión de los votos y que ha habido un hackeo desde Macedonia del Norte. El primer ministro de Macedonia del Norte dijo que no había ningún tipo de prueba sobre esa situación y la gente de Kaspersky, que es la gente rusa de los antivirus, ha dicho que no ha habido ninguna denegación de servicio. El Centro Carter también ha dicho que eso es imposible. Y lo otro es que las líneas de teléfono son líneas muertas con que se hizo la Claro, transmisión. No, no puedes hackear una lavadora de los años claro. 40. O sea, no puedes hackear una licuadora. Entonces, esas líneas de transmisión no son hackeables y además, si eso se hackeó, ¿de dónde sale el resultado que Amoroso publica? Pues si Amoroso publica un resultado con 80% de las actas como primer boletín y luego 5 días después muestra el segundo boletín con 97% de las actas totalizadas, ese resultado salió de alguna parte. Y, Claro, y si ellos lo tienen, lo pueden publicar. es muy demencial. El Eh, PSUV tiene todas las actas, tiene las 30.026 actas. ¿Eso El PSUV, lo han reconocido ellos? claro, porque es que cada mesa entrega un Ah, claro, recibo claro. al partido O sea uno, que 2 y 3. la podrían enseñar. Y ellos tienen todas las actas de todas las mesas y el Plan República que maneja las Fuerzas Armadas también tiene los originales de todas las actas impresas en físico. Ellos Pero pueden entonces, ¿por qué? tomarle foto y subirlo. Entonces, eh,
o sea, Maduro y toda esta gente, simplemente que hace oídos sordos a lo que les dicen, porque claro, quiero decir, es demasiado evidente. Claro, lo que ellos están diciendo es que Elon Musk ha hackeado, también ha ayudado a hackear la página del CNE y por eso no pueden subir los resultados. Pero la gente se pregunta, ellos no pueden comprar otra página web en GoDaddy por $20 y subir no pueden tener un blog en WordPress, como Es muy tenemos nosotros insultante. en el CIFO. Mm. Claro, no puedes subir eso a O WhatsApp. recolocar una página que tengan de cualquier entidad del gobierno y ponerlo ahí, es surrealista. Cualquier página que tengan del gobierno que no haya sido hackeada, le pueden poner una extensión y ahí publican los resultados y ya está. La En oposición lo fin, hizo en 2 días. La oposición en 2 días subió una página web con eso y ellos no puede ser que es, tengan miles de personas trabajando y no es puedan subir un blog. ridículo, es Es ridículo. ridículo, pero personas como Monedero, como Borón, gran parte de la izquierda dice que ellos no publican los resultados porque hay un hackeo. Lo cual es absurdo, porque tú también puedes tomarle fotos e imprimirlo. También. Claro, porque además tiene su código QR y tiene todo. Tienes el código QR y todo, exacto. Tú lo puedes subir a Manuel, cualquier sitio. Se lo puedes dar, tú le puedes dar el CD a Zapatero, a Lula, eso te iba a a AMLO. decir. Mira, Y ahora que mira, has hablado, ahora que has hablado de Zapatero, Zapatero sí que estuvo allí, ¿no? sí, Porque le estaba pidiendo, de hecho, el Partido Popular le estaba diciendo que hablase y creo que no se ha pronunciado todavía. Zapatero había dicho, si yo mal no me recuerdo, en el grupo de Puebla y en algunas reuniones, que el gobierno había sufrido inconvenientes, probablemente lo del hackeo, y que en corto plazo el gobierno iba a publicar. Mm, Pero han pasado no, 15 días casi. ya, 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 ya. Zapatero, que no sé si tú lo sabes o qué tipo de ligazón tiene con el gobierno de Venezuela. Te lo digo porque salió información, yo estoy evidentemente no sé si es cierto o no. Hay un vídeo que se puede encontrar en YouTube, en una entrevista que le hace, creo que es un presentador venezolano, un periodista, a Piedad Piedad, Córdoba, ¿no? Piedad A, Córdoba. Sí, sí. a la política colombiana fallecida este año, Sí, eh, donde ella habla de que hablaba con Zapatero, que le dieron una mina de oro o algo así para gestionarla. Y también eso lo comentaba un tipo que se llama, lo tengo aquí apuntado, Pollo Carvajal, que era uno general. del... Sí, era de la inteligencia del chavismo, pero creo que cayó en desgracia o algo así, le acusaban de narcotráfico y entonces intentó pedir asilo político para que no lo extraditaran, creo que era Estados Unidos, corrígeme si Sí, me equivoco, en España y comentó también lo de Zapatero, pero parece que no llegó a ningún acuerdo con la fiscalía. Y luego también otro tipo que se llama, lo tenía por aquí apuntado, Américo de Gracia, que también comentó esa información. ¿Nos puedes decir algo? Sé que esto será muy difícil. sí. Bueno, lo que pasa es que el gobierno ha cometido una política con la inteligencia progresista, por decirlo de alguna manera, y les ha Esto ya lo hecho... hacía Chávez, ¿eh? Esto ¿Ah? me Sí, consta claro. que ya lo hacía Chávez en 2008, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Ha cometido una política en la cual muchos intelectuales de izquierda, con Pablo cierto Iglesias, nivel mediático, exacto, eran invitados a Venezuela y a Cuba y se les pagaba viáticos generosos, se les publicaba libros, artículos, salían en televisión, salían en conferencias en Venezuela, en cumbres, etcétera, etcétera, y se le daban ciertas dádivas. Algunos expresidentes también la recibieron. Yo no, la verdad es que sería muy difícil de comprobar que realmente Zapatero tenga una mina. Lo que sí se ha dicho bueno, es que, dice que con testaferros y tal, ¿no? Claro. claro, No salía Rodríguez Zapatero, presidente CEO de la mina de oro. claro, es difícil que le estés dándole latigazo a la gente ahí para que saquen el oro, ¿no? Eso me cuesta creerlo, pero la cuestión es que se ha dicho que hijas de Zapatero tienen negocios con Venezuela. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, Diego Armando Maradona, de acuerdo a documentos que han salido a la luz en armando.info, hacía negocios con gente, empresarios italianos y el gobierno venezolano.
y él era como un intermediario, según lo Claro. que ellos comentan. Mm. Entonces, muchos políticos, intelectuales que apoyan al chavismo son intermediarios entre operaciones de negocios. Empresarios. Eso es un poco lo que hacía aquí nuestro ex monarca, Juan Carlos, que de Ajá, hecho ahora está en Emiratos Árabes Unidos, ahí en un exilio de oro. Y él bueno, daba, presuntamente, daba mordidas a todos estos negocios, ¿no? exacto. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se dice de eso en el caso de Maradona? Diego iba a Venezuela y decía, mira, yo tengo un empresario italiano que vende harina de maíz o harina de trigo y tiene 100 toneladas. Te las puede poner en Caracas en 20 días. Ah, bueno, sí, las compro. Son 2 millones de euros. Ah, bueno, a mí me queda el 10%, el 5%, etcétera. Eso es lo que dice Armando Info. No es una investigación mía. Eso está publicado por un equipo de investigación periodístico. Que los argentinos no se molesten conmigo. Yo sé que aman a Diego. No es mi investigación ni es mi trabajo, es lo que dice Armando Info. Muchos políticos e intelectuales hacen ese tipo de negocio. Sobre todo con libros, sobre todo con ropa, sobre todo con cositas, pues. Manuel, es súper interesante todo lo que nos estás contando, pero ya sabes que he dicho a ver si conseguíamos que la entrevista se quedase en unos 25 minutos. No ha sido posible, me niego a llegar a los 50, llevamos 43 aproximadamente. Entonces, te voy a decir ya la última pregunta, o casi la penúltima, casi la última. ¿Hay una salida a esta situación? ¿Qué escenarios ves? Bueno, yo antes de las elecciones había Muy breve, por diseñado, favor. sí, tres escenarios, ¿no? Tres escenarios rápidos. Yo creo que estamos en el escenario Nicaragua, básicamente, el peor de los escenarios posibles. Los estadounidenses habían hecho varias negociaciones con el chavismo para ofrecerle garantías para que el gobierno, si perdiese, abandonara y reconociera. Eso parece que terminó en malas pulgas, pero hay otra vez unas nuevas negociaciones, Sí, donde se está hablando de otorgar amnistía, sí, otorgar perdones, etcétera, etcétera, pero hay cosas importantes, hay dos cosas importantes en eso. Primero está lo del narcotráfico. Hay grandes acusaciones formales de narcotráfico por varios funcionarios del gobierno. Hay recompensas por la fiscalía, por la cabeza de Maduro, por la cabeza de Diosdado, 15 millones, 10 millones, etcétera. Y hay algo muy importante, hay delitos de lesa humanidad que no pueden ser perdonados por la legislación estadounidense. Entonces, esa situación hace que la cuestión sea difícil. Yo creo que no va a ser posible que la táctica de Maduro de llevar las actas al Tribunal Supremo de Justicia sea exitosa. Porque ¿qué ha hecho el gobierno? El gobierno dice, tengo las actas, las voy a llevar al TSJ y la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia va a hacer un peritaje. Si esas actas son correctas, yo gano. Pero la comunidad internacional ya no está en eso y no acepta eso, ni Petro, ni Lula, ni AMLO, ni nadie. oiga, porque el tribunal es mayoritario chavista, además. Es totalmente del gobierno y además no es el procedimiento, porque el tribunal Claro, tampoco tiene la capacidad técnica para claro. ver si un acta sale de una máquina o Es no. dar un rodeo, sí. Es dar un rodeo y además algo que es muy sospechoso es que el CNE no realizó las tres auditorías correspondientes al final de la elección y cerró sus puertas desde el lunes 29 y No, sí, mandó a todo el mundo a su casa. yo creo que de lo de si es fraude o no, es que ni siquiera lo voy a decir, ¿no? Porque creo que la respuesta es evidente, o sea, no sé. Y no sé si ibas a decir una tercera cosa. Sí, yo creo que lo que vale acá es que la población y la comunidad internacional presione para que haya una auditoría profunda, voto a voto, y ya está. Que pueda ser por streaming, que donde estén gente del TCJ, de las Fuerzas Armadas, de la oposición, de la ONU, del PNUD, de todos los países, para que se vea voto a voto. Mira, uno para el mundo, uno para Maduro, uno para el mundo, uno para Maduro, y se haga un resultado formal de las elecciones. Eso sería la solución real para esto. Hay que ver si el gobierno está dispuesto a ello. Eso yo creo que va a ser muy difícil. Eh,
una reflexión, si quieres, para nuestros compañeros y camaradas marxistas, Sí. internacionalistas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Luego te compartiré una reflexión a ver qué piensas. Y nos queda nada, menos de 3 minutos para llegar a la cuenta. Sí, rápidamente, hay mucha gente de Europa que, bueno, cree que todavía el gobierno bolivariano es antiimperialista, es la solución de los pueblos pobres, etcétera. Pero la verdad es que el gobierno ha perdido el apoyo popular, ha perdido el apoyo de las bases obreras. La clase alta y la clase media en su mayoría generalmente ha estado contra el gobierno, sobre todo después de 2002 por ahí, pero la clase popular, que era muy chavista, ha roto. Y ha roto porque la situación de pobreza, la situación de inanición, la situación de penurias es demasiado fuerte y la diferencia entre el estilo de vida de la élite del gobierno y la gente pobre es demasiado grande. Ellos tienen camionetas Toyota de $100.000, 10 escoltas, se visten con ropa de 15.000, $20.000 la pieza y viven como sultanes, mientras la población vive en una situación extremadamente precaria con un salario de $3.50, con imposibilidad de retirarse, de jubilarse, porque no tienen cómo vivir, tienen 3, 4 trabajos, viven de lo que los venezolanos que están afuera, casi un 30% de la población les envía, las remesas. 7 millones, 7 millones, casi medio millón en España. Exacto, entonces esa situación tan dolorosa ha hecho que la población vote por Edmundo González. Edmundo González no, nadie sabe cuál es el programa realmente de él, es muy poco conocido, la gente no votó por el liberalismo, el ultraliberalismo, el neoliberalismo, no votó por nada de eso, votó por un cambio. Porque se vayan ya. Exacto, por un cambio de la situación y ya. No quiere decir que el pueblo se haya derechizado o No, esto o lo otro, simplemente un cambio y es un eso bar. tiene que respetarse. Nosotros como personas de izquierda tenemos que saber que la soberanía reside en la población, no en nuestros pensamientos, no en nuestra teoría, sino en lo que decida la población en su mayoría. Y si la mayoría, tras una auditoría, decide que ganó Maduro, bueno, ganó Maduro, ya está. Si Claro. la auditoría ganó Edmundo, Edmundo tiene que ser presidente del país. Totalmente. Te diré simplemente lo que has comentado de la diferencia de la riqueza, ¿no?, visible entre la élite chavista y el pueblo, es algo que yo ya veía en su momento, en 2008, y que algunas personas honestas dentro del chavismo, que eran gente de izquierda de largo tiempo, no podían con eso, ¿no? Y es algo que, pese a las críticas que se le puede hacer a Cuba, etcétera, es algo que en general en Cuba no ocurría así. Es decir, No, evidentemente la dirigencia cubana, como cualquier dirigente, no va a vivir como el obrero más base, pero no tiene nada que ver con lo que hay en Venezuela. O sea, no tiene nada que ver. no, no, Y nada. Y nada, pues yo simplemente te diría la reflexión de que creo que, y vuelvo con lo mismo, luego me dicen que soy trotskista, cuando, cuando yo no soy ni leninista, pero bueno, eh, creo que el socialismo, bueno, desde luego el socialismo en un país, primero que no puede triunfar en un solo país y menos en un país pues con las limitaciones que tiene Venezuela, ¿no? Y yo creo que estas fantasías nacional, ¿no?, izquierdistas, mmm, a veces tienen periodos que acaban bien, que pueden conseguir cierta redistribución en el consumo, pero tienen las patas muy cortas para garantizar una. Desde luego, una liberación no ocurre, porque al final eres interdependiente del mercado mundial. No sé qué opinas de esto. sí, yo creo que el chavismo en el 98, digamos, en su etapa electoral antes de ganar el 4 de diciembre de 1998, era un movimiento amplio, heterogéneo, simpático, que buscaba un cambio ante la Cuarta República. Es de recordar que Chávez había dado un golpe el 4 de febrero del 92 y estaba más o menos involucrado en el golpe de noviembre del Sí, 92 y la Cuarta República, como le dice el chavismo al periodo anterior, lo perdonó, le quitó todos los cargos y todas las personas que estaban inmersas en el golpe, donde hubo muertos incluso, y muchos heridos y destrucción de patrimonio, pudieron participar en las elecciones y pudieron tener cargos de elección popular. Ninguno fue inhabilitado. Y la exacto. Quinta República, cuando perdió las elecciones, entregó
perdió y entregó el poder a Chávez en el 99, cosa que no Claro, están haciendo esto. lo único que le dijeron es que evidentemente que saliera del ejército, pero podía, o sea, cuando lo sacaron de la cárcel, que estuvo, no sé, 2, 3, 4 años, ¿no? Haciendo Eh, campaña, moviéndose, sí, claro, luego pudo construyendo. moverse y tal, Sí, e incluso antes de irse a la cárcel le aseguraron un tiempo, que es el minuto ese de oro que tuvo para hablar con los medios, que fue también lo que le catapultó un poco del anonimato al conocimiento. exacto. Y otra cosa es que es clave, es que Chávez cuando está en 1998, en noviembre, Jaime Bailey le pregunta, ¿cuánto es tu pensión como teniente coronel retirado? Y Chávez le dice $1.000. Era la pensión, $1.000 de 1998, que es mucho más que $1.000 de ahora, por supuesto, por la pérdida de valor del dólar. Claro, Y ahora la pensión y la jubilación de las personas son $3, $4, $10, $20, $30. Y hemos pasado por la bonanza petrolera más grande en la historia del país y más larga. Cuando claro. Chávez toma el precio del petróleo en el 99 estaba en $10 el barril. En el 2008 llegó a 145 y eso se mantuvo por muchos años. Entonces ha habido una pésima administración económica que ha destruido la vida de millones. Entonces eso no se puede Se ha dejar perdido una oportunidad muy grande, ¿no? una oportunidad dorada. Venezuela no iba a ser un paraíso, porque bueno, por supuesto que no, pero recibió 10 planes Marshall, John. 10. Recibió $1 trillón para un país donde no había caído una sola bomba. Con Está, uno se reconstruyó una parte de Europa. Nosotros con 10 nos vinimos a la quiebra. Es imperdonable lo que sucedió aquí en Venezuela y es un crimen. Yo he dedicado mi vida para estudiar este proceso para que la gente no cometa los errores que nosotros hicimos. Eso es todo la cosa que quiero hacer en la vida. Pues, Manuel, no sabes lo que te agradezco, tu análisis, la valentía que tienes. Bueno, también decirte que aquí estamos, porque esto es un canal internacionalista. Yo soy un internacionalista y sé que mucha gente que nos está viendo también lo son. Y para cualquier cosa aquí estamos. Tú siempre serás bienvenido, siempre que quieras hablar. Y nada, te mando un abrazo muy grande. Espero que todo vaya lo mejor posible, sobre todo en lo personal, en lo familiar, etcétera. Y por supuesto todo el país, ¿no? Pero ya me entiendes. Y nada, que mil gracias. No sé si quieres decirnos algo. Sí, quiero cerrar con una cosa que se nos pasó, que Nos eran las pasamos ya de los consecuencias, 50 minutos, o sea que no pasa nada. que son las consecuencias de esto, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, no, no importa, se ganó y ya está, y se reprime y se disciplina a la población. A ver, Venezuela estaba tratando de empezar un periodo de recuperación económica y en los últimos 2 años había habido un tímido crecimiento de la economía. Con esta situación de incertidumbre, de persecución, las inversiones han reducido, mucha gente ya no va a invertir en sus locales, muchos restaurantes van a cerrar, muchos sitios ya están cerrando actividad. Y lo otro es que Venezuela vive de cerca del 55% son exportaciones a Estados Unidos de petróleo con empresas estadounidenses. Entonces, si vuelven a venir las sanciones, si reponen las sanciones al completo, lo digo, yo siempre he estado en contra de las sanciones desde 2017, para que no salga Sí, algún loquito por ahí. Si vuelven a poner las sanciones a full o ponen sanciones más duras, la situación de la población civil va a ser horrible. Va a haber menos divisas, menos posibilidad de defender el tipo de cambio. Vamos a ir a hiperinflación, vamos a ir a un proceso de empobrecimiento más fuerte y puede haber un éxodo desordenado y desesperado de personas que quieren salir de esta situación. Entonces, una decisión tan egoísta puede destruirle la vida a otros millones de personas. Entonces, tenemos que pensar en el colectivo, no en nosotros, sino en el colectivo. A las personas que les quepa esto, que por favor lo entiendan. totalmente. Al final, y el marxismo es eso, o sea, ver la realidad de las cosas, no como nos gustaría que las cosas fuesen.
Entonces, nada, mil gracias, Manuel. Te mando un abrazo muy grande y aquí sabes que siempre serás bienvenido. ¿De acuerdo? Gracias, John. Mucho Abrazo. ánimo.